Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el primer libro de los Reyes, Melahim. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Capítulo 11, ¿no? Primer libro de Reyes. Bastante temas hay ahí. Pero en este capítulo termina la historia de un rey bastante polémico, bastante famoso, importante, que nos va a dejar mucha enseñanza. Para mí, por lo menos, este capítulo tiene varios mensajes para entender. Vamos a leer. Entonces, bueno, el capítulo 10 habíamos visto la reina de Saba que visitó a Salomón y según la tradición, él se enamoró de ella y no la aceptaron porque ella era extranjera y ella se embarazó, cuenta la tradición, y se fue a su país y llevó muchas riquezas. Y se quedó desde ahí Salomón como que decepcionado. Después empezó a aumentar riquezas, empezó a aumentar caballos, empezó a tener plata, oro, cantidad, empezó a recibir los impuestos. Habíamos visto el monto, ¿no? Ya en capítulo 10. Y justamente eso era lo que el Todopoderoso no quería que haga un rey. Que se enriquezca, que empiece a tener plata, oro y muchos caballos, porque su corazón se desviaría. Y para completar, el capítulo 11 dice qué más empezó a tener. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las eteas, o sea, filisteas también, cananeas. Ya acá cuando se dice la palabra amó, que se puede entender como se obsesionaba ya por las mujeres. Veía a una mujer, ya no importa si es reina, si es princesa, me gusta, tráigamela. Veía otra, me gusta, tráigamela. Me gusta, tráigamela. O sea, ya pensó que, bueno, al principio vimos nosotros que él hacía matrimonio para traer la paz. Esa era la excusa. Y logró traer la paz en el país de Israel. Pero después, ¿cuál sería la excusa? Ahí entonces podemos darnos cuenta que ya se corrompió. No es que la primera razón es correcta. Tampoco estaba bien. Pero si podíamos decir que él quería paz en Israel, por eso se casaba. Ahora, ¿cuál es la excusa? Entonces ya podemos ver que su corazón ya se estaba desviando. Cuando vemos nosotros entonces que el corazón de alguien se desvía, primero quiere enriquecerse a toda costa. Quiere tener más de lo que ya tuvo. Siempre hay un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Salomón al principio con cobrar impuestos? Era el templo. Era poder hacer la voluntad de su padre David. ¿Y ahora? Después ya de que hizo el templo, se hizo casas, palacios, y ahora se obsesiona por las mujeres. Y esto va a traer problemas en su corazón. Problemas. Bueno, continuando dice, gente de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, que dice ahí, harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, con pasión, deseo desenfrenado. Ya habíamos explicado esa parte al comienzo. Empezó ya a tener obsesión por las mujeres y sin darse cuenta estas mujeres iban empujándole hacia su creencia.
Ahora veamos, acá dice que el Todopoderoso mandó. ¿Por qué es que Salomón no pudo captar el mandamiento del Padre? Fíjense lo que dice acá en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Uno de los mandatos que el Padre le dio al pueblo de Israel era de copiar esta Torah y leerla todos los días. ¿Está bien? Si eso no hacía, entonces iba a vivir corrompidamente. Y eso fue lo que ocurrió. Dice Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. 17. Vamos a ver desde 14 para entender mejor. Desde 14. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Elohim escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero porque que no sea tu hermano. Y miren lo que dice el 16. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y vemos la referencia ahí en caballos, y a ver si nos lleva a reyes. Ahí está, caballos. Justamente nos lleva a reyes, que dice, y traían de Egipto caballos y lienzo a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzo. Entonces justamente Salomón estaba haciendo lo que la Torá estaba recomendando que un rey no tenía que hacer, llevando al pueblo a Egipto para negociar sobre caballos. Continuemos. Ni tomará para sí, ¿qué dice ahí? Muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esa es la palabra desvíe. Veamos si relaciona también con reyes. Sí, justamente. Pero el rey Salomón dice, amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Etea, lo que estamos leyendo recién. Entonces la Torá ya estaba advirtiendo qué no tenía que hacer el rey y justamente este rey estaba haciendo. ¿Pero por qué decía eso? Y cuando se siente sobre el trono, versículo 18, de su reino, entonces aquí está la clave de por qué Salomón estaba haciendo estas cosas. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de esta Torah, del original, una copia fiel, una copia fiel legalizada por escribas, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para poner por obra. ¿Para qué quería el Todopoderoso que el rey, primeramente el rey, tenga una copia de la Biblia, del rollo de la Torah? ¿Para qué? Para que aprenda a vivir con temor a Dios. Y también para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora al leer Primera de Reyes capítulo 11. ¿Salomón cumplió con este mandato? Tenía muchos caballos, tenía plata, tenía oro, tenía muchas mujeres. Además empezó a maltratar al pueblo, empezó a sentirse superior al pueblo. Empezó a pensar que soy digno de todo lo mejor porque soy rey. Entonces vemos que no cumplió lo que la Torá dice. Por lo tanto, entonces tiene que venir el juicio sobre él. Esto aplica también para cada persona hoy en día, especialmente para el que está como líder. Los líderes hoy en día al principio comienzan humildemente con la Torá, con la palabra, con la escritura, pero después pasando el tiempo, como ya no hay tiempo de leer tanto, hay más actividades, más actividad aquí, actividad acá, y más ingresos.
que ya se olvidaron del plan original. Entonces empiezan ya a sentir que son superiores a los demás y que los demás tienen que servirles. Por eso que vemos que se levantan líderes que caminan y todos tienen que cuadrarse, porque se han apartado de la Escritura, aunque ellos se presenten como grandes maestros de la palabra. El resultado y el estilo de vida que están llevando es una prueba contundente de que están alejados de la Escritura. Y lo peor, están llevando al pueblo a Egipto para ganar riqueza. Entonces, ¿qué han hecho la mayoría de las denominaciones tradicionales? Han hecho alianza, acuerdo, o han copiado sistemas que el mundo está implementando para enriquecer sus organizaciones. Entonces estamos viendo una perfecta copia hoy en día de muchas congregaciones, líderes, etcétera, de lo que le pasó a Salomón. Estamos entendiendo este punto. Ahora vamos a Salmo 1, capítulo 1. Salmos capítulo 1. Fíjense lo que dice ahí también, que se tenía que hacer con esta palabra. Salmos 1, del versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Eterno está su delicia, y en su Torá, ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que tenía que hacer el rey. Después de copiar todo el escrito de la Torá, tenía que meditar en esta palabra de día y de noche, entonces todo lo que haga prosperará. Vemos nosotros que durante todo el gobierno de Salomón parece que hubo grandes prosperidad. Hay pruebas de que hubo prosperidad material. Al principio Salomón inaugura el templo, hace una oración tremenda, hace sacrificio. El pueblo se siente de lo más feliz y contento. Dice que la gente leía su Torá. Era un ambiente perfecto para decir que el reino del Todopoderoso se ha establecido. ¿Sí o no? Cuando uno miraba así. Pero qué problemita había que nadie podía distinguir. El rey no estaba cumpliendo este pequeño mandamiento que el Padre puso para un rey. Entonces, si el Padre puso este pequeño mandamiento, este pequeño inciso, artículo, quiere decir que tenía una importancia. Si no se podía hacer esto, todo eso que se estaba viendo iba a derrumbarse. Iba a ser pasajero, era un espejismo. Si hubiera en ese tiempo, y vemos nosotros que va a aparecer ahí un profeta, aparece un profeta que le va a decir, todo tu reino es un espejismo. Eso era imposible en ese tiempo creer para Salomón, porque él se sentía ya la luz del pueblo. Pero vemos que ahí falló. Entonces uno puede pensar, nosotros que decimos que ya tenemos la Torá, ya tenemos la revelación de la palabra, somos pueblo de Israel. Entonces estamos creyendo que Yeshua vendrá y nos restaurará. Todos estos puntos estamos entendiendo. Pero ¿será que algunos puntos claves de la Escritura no estamos dejando de lado? Entonces todo esto que parece que estamos edificando puede ser un espejismo nomás. Y de repente, ¡pum! Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después uno se agota. Eso es lo que pasó a Salomón. Porque dejó de meditar en la Escritura. Va a llegar el tiempo en que los hermanos, muchas personas ya les parezca común el culto, la prédica. Ya les parezca como algo, ya escuché ya. Yo ya entiendo luego eso. Díganme un libro que escribió Salomón. Eclesiastés. ¿Otro? Proverbios. ¿Cuál es la diferencia entre Proverbios y Eclesiastés? ¿Quién sabe? El tiempo, ¿no? Proverbios es puro consejo. Vive, hijo mío, haz esto, hijo mío, no hagas esto, hijo mío esto, hijo mío aquello. Los malos hacen esto, los malos. Puro consejo. Pero el consejo ¿para quién era? Para los otros, ¿no? Para las demás personas. ¿Por qué él no podía aplicar para él esos consejos? Porque él era el rey. Él era el sabio. Él era el que habló 2 veces con el Todopoderoso. Entonces, ¿quién son los que necesitan consejo? Nosotros, los simples.
Pero ¿qué pasó en Eclesiastés? Ahí él se dio cuenta que yo no apliqué mis propios consejos. No decimos que esos consejos no son correctos porque venían inspirados por el Padre, pero él no aplicó sus consejos. ¿Por qué? Siempre el que da consejo piensa, yo no voy a caer en eso. Por algo estoy aconsejando. Ya no miren más tantos programas basura. Y al final, ese que está dando consejo, un día se pone y mira programas basura. Ya no vivan más de esta forma, no hagan estas cosas. Y al final, ese que dio consejo está haciendo estas cosas. Si Salomón cayó en su propio contradictorio, se contradijo en su propio consejo, va él a ñandé, wow. Ñandé vale tres, no, ñandeo, yo entendemos la palabra. Yo 6 años, 7 años, hace 8 años que vengo estudiando la Torah. Soy un maestro de Torah. ¿Será que habrá alguien que pueda decir que tenía la sabiduría que tenía el rey Salomón? No, ¿verdad? Entonces quiere decir que somos propensos a caer si no hacemos lo que está escrito aquí. Meditar de día y de noche en la Torah. Bueno, volvamos a Reyes. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Amó, dice, decía la palabra, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué dice ahí? Sus mujeres desviaron su corazón. Total, ¿cuánto es? 1000 mujeres. Mucho, ¿no? Eso ya es exagerar de lo exagerado. Para llegar a hacer esto, ¿no? Significa que te sentía el ser más poderoso de la tierra. Entonces, ¿qué lograron hacer todas sus mujeres con él? Inclinar su corazón y arruinarlo. Veamos lo que dice acá en Jueces capítulo 16, un caso similar y que creo que Salomón, si era un estudioso de la escritura, habrá conocido, pero cuando te llega la vanidad, cuando te llegan los deseos placenteros, cuando te sentís ya el poderoso, ya todo te parece insignificante, hasta la Biblia. Ustedes van a notar que muchos creyentes, supuestos, ¿no? Cuando ya se sienten tan superiores, cualquier versículo que volvemos, no, pero eso no es para nosotros, eso ya, así te hablan. Menosprecia un texto de la Biblia. Miren lo que dice acá en Jueces 16:15. Estamos hablando de un famoso hombre que cayó también entre las garras de una perversa mujer porque se sentía el todopoderoso, el hombre más fuerte de la tierra. ¿Quién era ese hombre? Sansón, que tenía, por cierto, fuerza sobrenatural, peleaba con los filisteos, pero tenía un problema también. Le gustaban mucho las mujeres extranjeras. Y hay una contradicción. Si la Torah prohíbe ir a involucrarse con extranjeras porque pueden desviar tu corazón, ¿por qué Sansón hacía eso? Claro, porque él sentía, yo soy poderoso. Yo sé que la Torah prohíbe, pero eso es para los debiluchos, para los de mente débil. Yo soy fuerte, yo puedo controlar tanto a mujeres como hombres, todo puedo controlar. Se engañó a sí mismo. Miren lo que dice. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Esto le está hablando a esta mujer Dalila, ¿no? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Recuerden que ella quería saber, porque ella se le pagó para descubrir la fuerza de Sansón y así poder atraparle. Los filisteos le estaban usando a ella. Y aconteció que presionándole ella cada día, fíjense acá, presionándole con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Empezó a trabajar en sus entendimientos. Creo que tenía astucia esta mujer. Víctima, yo pobre, yo te amo, yo te quiero mucho, ¿por qué me haces esto? Que no hay cosas así, ¿no? Y el muy fuertudo, el muy musculoso, empezó a fallarle el cerebro. Porque cuando dice que su alma empezó a ser reducida a mortal angustia, que siquiera el entendimiento se le fue. Logró esa mujer meter su veneno en su cerebro.
Por lo tanto, una vez que está en su cerebro su veneno, como nos explicó el pastor Ernesto, ¿no? Ya es fácil que sea controlado y manejado. Dice después, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario, consagrado al Todopoderoso, del Eterno, ¿no? Desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Así contestó él. A ver, viendo Dalila que él había descubierto su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque, ¿qué dice ahí? Él me ha descubierto todo su corazón. Corazón ahí implica sentimiento. Esta mujer logró entender, él pude ganar su sentimiento. Era astuta, ¿no? Tenía poder. Y el otro, aunque tenía fuerza, pero por lo visto en esa parte era débil. ¿Qué es lo que te hace ser fuerte, tanto en la mente como en el corazón? ¿Qué te hace ser fuerte? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo se guarda según el Salmo 119? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con la palabra. Si no hay la palabra en tu corazón y en tu mente, entonces tu fuerza, tu músculo, lo que sea, no funciona. Versículo 19. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a los hombres, quien le rapó las 7 que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirle, pues su fuerza se apartó de él. Y miren lo que pasa acá. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Eterno ya se había apartado de él. Hay un problema de las personas cuando empiezan a hacer y hacer las cosas, que creen que siempre van a poder zafar. Si la vez pasada hice y no pasó nada, esta vez igual. Si yo soy poderoso, eso le pasó también a Salomón. No, yo gobierno a estas mujeres, ellos hacen sus dioses, pero yo no estoy interesado. Yo adoro al único Elohim verdadero, porque confiaba en sí mismo, pero al final, haciendo varias veces, yendo inclusive a ofrecer holocaustos con ellos, después ya él se entregó a esas deidades. Las mujeres inclinaron su corazón según la Escritura. Veamos Nehemías 13. Nehemías 13. Se acordó Nehemías porque en el tiempo de Nehemías, cuando los israelitas estaban regresando a Jerusalén, ¿qué es lo que él notó? Que la mayoría de los judíos estaban viviendo con mujeres extranjeras. Y no es el problema vivir con las extranjeras, sino que las extranjeras le estaban haciendo a ellos vivir conforme a sus creencias. ¿Entienden, no? Ese era el problema. Vamos a ver qué dice acá. Nehemías 13:26. Dice, esto dice Nehemías, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Elohim, y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces él está hablando ya de ese pueblo que como que protestaba. No, ¿por qué así? Porque Nehemías le decía, no pueden ustedes involucrarse con personas que le van a desviar su corazón para no servir al Eterno. Si uno piensa, vamos a hablar claramente, si uno piensa que más importante es mi deseo hacia tal persona, no importa si me hace creer en su Dios, entonces quiere decir que no es digno de este Dios, es simple, ¿no? No soy entonces una persona digno de seguir al Dios de Israel. Si eso es lo que uno piensa, porque muchas personas prefieren seguir sus pasiones, sus deseos, que la voluntad del Padre. Esa es la verdad. Y no le podemos obligar nosotros. Bueno, acá él está dando un ejemplo. Del más sabio de los sabios, terminó siendo arrastrado por mujeres extranjeras que eran bonitas, pues. Eran lindas, eran... Bueno, la Biblia está mencionando este punto. Deuteronomio 7. Después ya avanzamos rápido. Deuteronomio 7. ¿Qué dice? Versículo 3. 7, 3. Mandamiento de la Torá: no emparentarás con ella, mujer extranjera, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Y qué dice el versículo 4? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos,
y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así está diciendo ahí. Si nosotros permitimos, le dice a los hebreos, si ustedes permiten que su familia, sus hijos, se hacen pariente con extranjeros, esos extranjeros van a desviar su corazón y van a traer ruina a sus vidas. ¿Se cumplió esta escritura? Se cumplió. Cuando ustedes están observando ahora el fenómeno que está ocurriendo con las migraciones masivas, por un lado está la necesidad de mucha gente de ir a mejores lugares para vivir, que es una cosa correcta, ¿no? Mucha gente vive en países con miseria, con pobreza y necesita ir a otro lugar para mejorar su calidad de vida. Inclusive la palabra aprueba eso. Pero dentro de eso también hay un plan de introducirse en la cultura creyente, en la cultura hebrea, en la cultura cristiana, vamos a decirlo así, y precisamente hacer lo que aquí dice, emparentar con gente de otra creencia para que al final después esa gente empiece a adorar su fe. Y yo ya he visto eso. Escuché informaciones en Francia que, por ejemplo, una hija francesa se casó con un árabe. La familia le aceptó, cómo es tu cultura, qué lindo, todo bien, todo agradable. Pasando el tiempo, claro, este árabe logra que su esposa crea como ella cree, después tienen sus hijos y después ellos tienen también sus actividades, invitan a la familia de la chica francesa. Y esta familia ve como algo interesante y después ya se introducen en ese ámbito y después ya le presentan un primo a una pariente más. Y después ya casi toda la familia se hace musulmán. ¿Qué les parece? En Francia. Así nomás empezó. Después ya se extiende, después el hijo de esta pareja se conoce con otra. Y ahí esa familia que salió una hija ya se involucró con los musulmanes. Después ya se le conoce a ellos como los musulmanes. Eso están haciendo. Eso va a ocurrir en nuestra sociedad también, dentro de poco. ¿Entienden, no? Y entonces la Biblia ya advertía a este punto. Bueno, ahora sí vamos a versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, miren, ahora ya está viejo, ya envejeció. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Eterno, su Elohim, como el corazón de su padre David. Quiero que me marque esa palabra perfecto. Conducta, otra forma. Íntegro, después, maduro. Quiere decir, una de las traducciones es maduro, o sea, entendido. Cuando vos sos perfecto, quiere decir que ya sos entendido. Ya no haces las cosas por hacer nomás. Cuando sos ¿cómo se puede decir? Un tontín o una persona sin experiencia, hacer las cosas sin pensar, ¿no? Para ella debe, no, pero no entiende point, pero quasi entendido más, ya soy caro, quasi entender, cuando ya por ahí leímos hay la cosa. A esa persona se le llama ya perfecto, ha perfeccionado ya sus razones. Fíjense lo que la Biblia está diciendo, nada más y nada menos que por Salomón. Dice, su corazón no era perfecto con el Eterno, su Elohim, como el corazón de su padre David. ¿A qué edad? Viejo. Empezó a hacer broreí. Ya por ahí la cosa. Empezó a hacer cosas sin sentido. Empezó a comportarse como un inepto. Y sí, y porque perfecto es alguien que ya entiende las cosas, que está correcta y las cosas que no hay que hacer, que ya llegó a un nivel perfecto. ya está en un nivel entendido. Shalem. Muy bien. Pero ¿qué pasó acá con Salomón? Y vamos a ver qué fue lo que empezó a hacer. Como era David, quiere decir que David hasta el final de sus días siempre fue entendido en las cosas del Padre. Porque Salomón, miren, ahí dice, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom,
ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Entonces, miren lo que dice, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y menciona ahí. Entonces, teníamos la imagen de la diosa Astarot, que es Semiramis disfrazada, ¿no? Era una diosa que inculcaba orgías, pecado, todo tipo de adoraciones, se puede decir, carnales. Bueno, algo igual a eso, sacrificaban a niños a este dios Quemos. ¿Quién hacía eso? El rey Salomón. ¿Se volvió loco o no? Imagínense el rey que hace unos años atrás está inaugurando el templo, orando, haciendo cosas y la gente viéndole a él hacer estas cosas. Qué decadencia terrible. Eso solamente significa que nosotros somos capaces de llegar hasta esto cuando menospreciamos su escritura, su Torah. Aunque hubiéramos sido los más entendedores de la palabra, somos capaces. Y la Biblia dice así. Bueno, ahora sí vamos a leer, avancemos rápido. El versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, que dice ahí, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David. Porque el Todopoderoso había hecho un pacto con David, porque David sí fue fiel hasta la muerte. Si no hubiera sido por esa fidelidad que tuvo David, ya se acababa su linaje. Y el Eterno suscitó un adversario. Fíjense lo que empieza a ocurrir ahora. Aunque Salomón escuchó esto, pero como se quedó ahí. O algunos dicen que a partir de ese momento ya empezó qué miserable fue mi vida. Él ya era viejito. Pero miren lo que va a hacer otra vez. El Eterno suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y acá cuentan una historia, fíjense, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general de ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Eso habíamos compartido cuando David estaba conquistando el país, la tierra de Edom, una guerra larga que tuvo con los edomitas. En ese tiempo ocurrió algo. Hadad huyó y con él era un niño, ¿no? Hadad era un niño, con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto. 11, ¿no? El cual les dio casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Pero en este capítulo y halló a dar gran favor delante del faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina famoso, importante. Taenes. Va a dejar mucha enseñanza. Y la hermana de Taenes le dio a luz su hijo Gemubá, qué nombre tan raro, al cual destetó Taenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón, entre los hijos de Faraón. O sea que se hizo familiar del Faraón edomita, que era descendiente del rey que David había exterminado. Y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres,
y que era ella se muerto embarazó, Joab, cuenta general la del ejército. O sea, tradición, y hace se 40 fue años a su esta país, historia, y pero le dio ahora mucha está riqueza, contando y se quedó para desde hacernos ahí entender qué es lo que Salomón ocurre. como que Dice, decepcionado. y que era muerto Joab, Después general del empezó a ejército. aumentar Adad dijo a riquezas. Faraón, déjame Empezó ir a a mi aumentar tierra. caballos. Faraón le respondió, Empezó a ¿por tener qué? plata, ¿Qué te oro, falta cantidad, conmigo? empezó ¿Qué a procuras recibir los irte a tu tierra? Él impuestos. respondió, nada, con todo te ruego que me Habíamos dejes visto y el quiero irme monto, a mi ¿no? tierra. Ya en capítulo Si 10. él regresaba a Edom, en Edom no había mucha prosperidad, todavía estaban bajo el dominio de Israel, no había mucha esperanza de avanzar. ¿Entienden, no? No es que iba a vivir en un palacio, en un país próspero, como estaba en Egipto. O sea, él está dejando la riqueza, el poder, ser pariente del faraón, para ir a empezar otra vez a restablecer un reino arruinado y destruido. ¿Por qué hace estas cosas este joven? ¿Quién le está poniendo este deseo? El Todopoderoso. Porque en su corazón va a surgir algo para un tiempo determinado. Dice, Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Él quería ir para prepararse y armar otra vez su país para un día atacar a Salomón, o a David, al descendiente de David, para vengarse. Justamente en este momento que Salomón está en decadencia espiritual, está adorando a dioses, está viejo, este hombre empieza a atacar y a crear problemas. ¿Cuándo es que una persona empieza a darse cuenta que empiezan a ocurrir los problemas? Algún problema que estaba escondido ahí de repente aparece. ¿Por qué aparecieron estos problemas? ¿No será que estábamos ya adorando a Milcom o a Quemos o estábamos sacrificando a los dioses? Hay que analizar ese punto. Las personas siempre dicen, pero nunca analiza cómo estaba viviendo, qué estaba haciendo. ¿Estaba realmente meditando en la palabra, en la Torah? Bueno, la Biblia nos está enseñando. Empiezan a surgir los problemas todos uno tras otro. Elohim levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Otro enemigo que David derrotó, ahora misteriosamente Elohim, dice, el Todopoderoso, le levanta. ¿Para ir en contra de quién? En contra de Salomón. Entonces estamos viendo los enemigos antiguos, los enemigos que ya aparentemente habían sido derrotados. Estamos viendo que el Todopoderoso lo está levantando. Así que no es conveniente culpar al enemigo por sus ataques. Antes hay que investigar por qué me están atacando. ¿Por qué era atacado Jerusalén en tiempo de Jeremías? ¿Por qué era atacado en tiempo de los romanos? ¿Cómo estaban viviendo ellos? Siempre ese es el punto que hay que analizar antes de culpar a los enemigos. Amén. Pero eso no es todo. Se levantan los enemigos de afuera porque Salomón está viviendo mal. Pero hay otro peor enemigo. Miren. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Quién era este Jeroboam? Su secretario más fiel. Salomón vio que había talento en él, que había experiencia, que había capacidad, y le nombró como jefe de las 10 tribus. Él era el encargado de controlar todo el país. También él se levantó contra Salomón. Pero allá en Duma, tus enemigos de afuera y también de adentro. Ataque de afuera y ataque de adentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? ¿A quién tengo que buscarle? Ya, ahora sí ya está terrible. Está bien si te atacan los de afuera y los de adentro están bien. Pero si te atacan los de afuera y adentro también tener un enemigo, entre tu propia gente hay también los que están conspirando en tu contra.
¿Por qué este Jeroboam así actuó? Al principio podemos pensar que Jeroboam es el maldito, el rebelde, el malvado. No, pero el Todopoderoso está permitiendo. Es Salomón lo que está mal. Es lo que se desvió de la verdad. Se desvió de la Escritura. Y por eso están ocurriendo estas cosas. Pero fíjense lo que pasa aquí. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Ahí aparece ya un profeta. Es una persona, el profeta es una persona que tiene un mensaje para el pueblo. ¿Y por qué generalmente aparecen los profetas? Porque el pueblo estaba viviendo desordenadamente. Es por eso Dios levanta a los profetas. ¿Por qué aparece? Mucho tiempo no estábamos escuchando más profetas, ¿no? Pero ahora aparece. ¿Y a quién se va y se dirige? A Jeroboam. Y fue esto lo que hizo que Salomón se moleste. ¿Qué pasa cuando una persona durante tanto tiempo piensa que tiene la razón, ha enseñado con su razón, ha hecho lo que quería? Cuando se levanta un profeta, le considera un enemigo, ¿sí o no? Cuando se levanta alguien, ustedes no están viviendo más como dice la palabra, se han desviado de la verdad, según la Escritura. Por eso no es que uno tiene que acusar nomás. Llega el momento en que el Padre va a levantar a alguien que por la palabra te va a explicar que está caminando mal. Si vos no sos una persona entendida en la palabra, no te vayas a levantar como profeta, porque recuerden que la Biblia condena al falso profeta. El Todopoderoso te tiene que dar ese don cuando llegue el momento. Entonces aparece este profeta, le habla algo a Jeroboam, y que dice, aconteció pues que aquel tiempo que saliendo Jeroboam a Jerusalén, ya leímos esa parte, ¿no? ¿Y qué le dice? Versículo 30. Tomando ahí a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el eterno Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esto es la primera acción que el Todopoderoso está haciendo. Aparentemente es un castigo, pero también es una forma de cuidar y proteger su país. Está haciendo como en la época de Jacob, que hizo 2 campamentos. Un campamento primero y un campamento acá. El plan del Padre era dividir esto para poder extender su reino, su gobierno, ¿no? Ese era su plan. La división iba a ser política, solamente 2 reyes diferentes. Pero, ¿qué ocurrió? Que uno de los que se apartaron, no se apartó solamente políticamente, sino ya quiso apartarse espiritualmente. Eso ya salió de su corazón. ¿Entienden este punto, no? Vamos a suponer que nosotros nos enojamos por alguna razón, políticamente, ¿no? Y uno se aleja. Se aleja, ¿no? ¿Cómo podemos entender que solamente se alejó políticamente? Tal vez algunas cuestiones normales ya no se hace, pero en lo que se refiere a la Escritura, nunca se separan. ¿Sí me entienden? Siempre está siguiendo la Torá, guardando el Shabbat, siguiendo las cosas. Pero ¿qué ocurre generalmente en una congregación? Cuando alguien se enoja, se va, ¿y qué empieza a hacer? Empieza a buscar nuevos horizontes, ¿no? Nuevas deidades, a cambiar su sistema de adoración, ¿sí o no? Ya adora a Baal, después ya adora, ya lo que pasó con las 10 tribus del norte. Esa es la manera de querer desligarse de la Torah. Y por eso tuvo gran culpa Jeroboam, pero esa es una historia para el siguiente capítulo. Acá Salomón la culpable, ¿no? Así que no, ya debíamos, ahí va el problema. Salomón ha hablado ya, y miren cómo actuó Salomón. ¿Dónde me quedé? 32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. Y recuerden que Jerusalén estaba ubicado en el territorio de Benjamín. Por cierto, si le dio a Salomón, si le dio a la descendencia de Salomón, de David, la tribu de Judá,
Y también por amor a Jerusalén, entonces también le da la tribu de Benjamín. Porque Jerusalén estaba en el territorio de Benjamín. Ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y ya sabemos por qué, porque ahí va a ser donde se va a establecer el reino del Todopoderoso. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Les recomiendo que investiguen en Google, en Wikipedia sobre estos dioses y se van a asustar. Ya vimos una previa un poquitito. Terribles cosas. Y han andado a Moab y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vamos a quedar un poco en ese 34, porque ese 34 quiere decir que a pesar de lo terrible que fue Salomón, yo voy a considerar lo fiel que fue su padre y le voy a permitir vivir hasta el último día de su reino. ¿Para qué esto? ¿Con qué objetivo le va a permitir a Salomón vivir hasta el último día de su reino? ¿Qué es lo que va a esperar el Todopoderoso? Que se arrepienta. Porque ahí podía matarle de una vez, ¿no? Hay que matarle de una vez. No, voy a esperar hasta que se arrepienta. Hasta que reconozca que se equivocó. No puede ser porque yo le voy a enviar al infierno al hijo de David. Así que voy a darle esa chance. Voy a hacerle vivir hasta el último. Así que si el Todopoderoso, escúcheme bien esto, nos permite llegar hasta la máxima edad, hasta abuelito, quiere decir que quería que nos arrepintamos. ¿Entienden? Esa es una bendición, ¿no? Quiere decir que quería que cambiemos nuestra manera de pensar. No importa si toda nuestra vida nos hayamos equivocado. Eso es una bendición grande. Pero yo me pregunto, ¿entonces tenemos que llegar hasta abuelito para hacer eso? Claro que no. Claro que no. Si ahora tenemos la oportunidad de ver esto, quiere decir que el Padre quiere que ahora nos arrepintamos. Y por eso Salomón va a terminar con este otro libro importante. Pero vamos a terminar esta parte. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti 10 tribus. Y su hijo dará una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Se refiere a su reino. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Fíjense cómo le está dando la opción a Jeroboam. Todo lo que vos quieras vas a hacer. Como vos querés vas a gobernar. Esto es peligroso, ¿no? Te dicen como vos querés vas a gobernar, como vos quieras vas a administrar. ¿Cuál tendría que ser la experiencia de Jeroboam? Lo que pasó con Salomón. Pero como le dije, esa será la historia para el próximo capítulo. Terminemos acá. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme y la edificaré a David y como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Le dio una promesa. Vas a tener casa firme, restaurado, si cumplí mi mandamiento. Como le di a David, dice. O sea que con Jeroboam se puede comenzar un nuevo linaje de fe para las 10 tribus del norte. Pero vamos a ver que no va a ser así. Ahora, ¿qué pasó aquí? Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, dice. Va a empezar a haber problemas con David, con su descendencia. Pero ese no para siempre quiere decir que siempre va a haber esperanza para David. Y Jeroboam tenían que entender que David tenía Jerusalén, donde estaba el templo. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Por qué Salomón quería matarle a Jeroboam?
¿Qué culpa tenía Jeroboam de que el profeta le haya hablado? Esta es la situación de Judá cuando se le habla acerca de su falla. Esto también para mí es una sombra profética de lo que ocurrió con Yeshua. Yeshua, ¿por quién vino, por cierto? Por las tribus que se habían perdido. Yo he venido por la casa de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento Judá, ¿cómo reaccionó? Cuando Yeshua hablaba en nombre de las tribus perdidas, se enojaba, se molestaba, perseguía. ¿Sí o no? Inclusive Yeshua cuando fue chico tuvo que huir a Egipto. ¿Eh? Como el hijo mayor, Judá perseguía a su hermano hijo pródigo. ¿Entienden? Ahí se ve la historia, ¿no? El hijo pródigo que estaba perdido por ahí le está persiguiendo. Bueno, se está viendo también esto aquí. Finalmente, los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo, su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. No sé cuál será ese libro. Puede ser que se trate de Proverbios, puede ser que trate de Eclesiastés, puede ser que se trate de Cantares, puede ser que esté refiriendo a eso. Crónicas, puede ser. Ahí se llama libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Lo único grande de Salomón, voy a decir eso, fue que él inauguró el templo. Eso fue lo más grande que hizo. Porque después cuando empiezan a leer, cuando empieza después del capítulo 10, cuando empiezan a leer, o 9, ya empieza la decadencia. ¿Sí o no? Entonces, toda esa paz que trajo Salomón, todo ese gobierno brillante, gobierno que nunca más tuvo Israel, era un espejismo. ¿Por qué? Porque se hizo de la manera de hombre. Se descubrió que era buen corazón, que era buen deseo, pero no era instrucción del Padre. O sea, instrucción en el corazón. Las congregaciones pueden hacer bien las cosas, ¿no? Trabajar, edificar, trabajar acá, trabajar ahí, hacer muchas obras grandes, pero cuando no está basada en la instrucción del Padre, se acaban, se cansan, se agotan y son consumidos por la idolatría, por el mundo. Eso es lo que ha ocurrido muchas veces con el pueblo hebreo. Veamos lo que escribió Salomón en su libro célebre de Eclesiastés. Eclesiastés 1. Después de mucho tiempo, creo que esto ya escribió en sus últimos años de vida, pudo entender que todo lo que había hecho no valía nada. Y eso es duro, ¿no? Llegar a esa conclusión en los últimos años de tu vida es una carga muy pesada. Todo lo que hice, porque estamos hablando de cosas impresionantes que hizo. Edificó el templo, fue el país más próspero, pero al final él logró entender, no valió nada lo que hizo. Vamos a ver qué dice. Versículo 1, vamos a leer versículo 1 hasta el 5. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades. ¿Qué significa vanidad? No sirve de nada. Todo no sirve de nada. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volverse a su lugar, de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando y empieza a hablar todo lo que ocurre en la humanidad para finalmente decir que todo era vano. O sea que lo que él está explicando acá, todo gira siempre igual, pero nosotros, los hombres, desaparecemos. Ahí está. Si nosotros queremos hacer todas las cosas, pero sin lo que la Escritura dice, así, pasamos nomás. Gira el mundo y nosotros terminamos. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice ahí. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. O sea, es lo que dijo, ¿no?
ahora voy a disfrutar todo, quiero esto, quiero aquello. Llegó a disfrutarse la vida. Ay, potapé, ay, potamo, ay, potá. Eso le dije a mi corazón, pero todo esto era buroreíra. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también, que dice ahí, plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, nunca el Padre le quitó su sabiduría, a pesar de que él hacía todas sus vanidades y todos sus placeres. O sea que tenía todo. Hacía todo lo que quería y tenía todavía su sabiduría hasta los últimos años de su vida. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primero de los Reyes. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.